Bendiciones familia, agradecido de Dios una vez más estar delante de ustedes hablando de temas edificantes, pero antes de quiero darle la gracia o queremos darle la gracia por haber dado ese me gusta a nuestro primer video y vimos muchas personas que nos están siguiendo en nuestras plataformas digitales. Mientras tanto tenemos el canal de YouTube y pronto estaremos en las demás plataformas. Recordándole que este es su podcast sin Sin etiqueta. etiqueta. Y venimos con una palabra grandiosa de parte de Dios, un tema brillante que vamos a desglosar hoy. Pues este día tenemos un tema realmente interesante, me impactó mucho, y es rompiendo Patrones. esos patrones que tenemos desde que nacemos. Yo creo que muchas de las cosas que impiden el crecimiento del ser humano es cuando siguen patrones, porque hay unos patrones que son bastante negativos. Y ese patrón a veces no deja que la otra persona fluya. Y para eso hoy nosotros vinimos, para darle algunos tips de cómo romper esos patrones y poder también identificar esos patrones, porque muchas veces lo hacemos y ni cuenta nos damos de dónde, por qué hacemos eso. Y en un lenguaje sencillo vamos a entender qué es un patrón. Un patrón son las conductas o las costumbres que tenemos a diario. Hasta para uno dormir a veces sigue cierto patrón. Sí. Hay personas que para poder irse a la cama tienen que tomarse un vaso de agua. Exacto. Hay personas que para poder levantarse y hacerlo un día tienen que beberse una taza de café o si no le duele la cabeza. O un vaso de té. Hay un patrón que se llama un patrón mental. Y el patrón mental, muchas veces uno adapta el cuerpo a hacer cosas repetitivas que a veces no son buenas. Un ejemplo, que yo sé que todo el que está ahí, si hay 100 gente, yo aseguro que por lo menos 90, cuando se levantan, lo primero que hacen es chequear el teléfono. Puede ser. Puede ser para ver las redes sociales, puede ser para ver la hora, puede ser para lo que sea, pero todavía no han puesto el pie en el piso y chequean el teléfono. Y yo creo que es un patrón negativo. Y para que la gente pueda entender que siempre seguimos patrones, si estamos acostumbrados a apagar la luz, es probable que apaguemos la luz sin darnos cuenta. Eso es así. Hay un patrón que estamos siguiendo que es el de la sociedad, que quiero que toquemos el tema un poquito más profundo. Exactamente. Tenemos diversos patrones. Hay un patrón que se da que lo cogemos de nuestra familia, de nuestros padres, de los vecinos que nos rodean. Hay muchas cosas. Por ejemplo, hay palabras que son características de un lugar. ¿Por qué? Porque todo el mundo en ese lugar dice esas palabras. Pero ahora, en este tiempo, estamos viviendo un patrón muy fuerte que está influenciando nuestra familia y es el patrón de la sociedad, así como lo dijo mi esposo. Yo creo que el patrón de la sociedad que está exigiendo que las cosas buenas tengan un tercer plano y las cosas negativas son las que están aplaudiendo. Yo creo que es el mayor patrón que debemos tratar de romper en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Porque si ellos siguen ese patrón, son las personas que nos van a dirigir en el futuro. Claro que sí. Y aparte de eso, la música, la televisión, todo eso influye mucho en las cosas que hacemos día a día. Entonces, imagínense ustedes, los niños que vienen creciendo, que lo que están escuchando es música que está totalmente podrida. Música explícita. Quizás a mucha gente no le va a gustar este podcast porque estamos hablando de cosas que se están dando mucho en la sociedad y que han recibido una aceptación y han sido aplaudidas, pero a veces no se aplaude lo bueno. Esos patrones buenos como el saludar al llegar a un lugar, el socorrer a las personas cuando tienen una necesidad, la empatía, todos esos patrones están quedando atrás por el amor propio. Y no es que uno no se ame, hay que amarse, pero el amor propio debe tener un límite hasta donde llega el respeto de la persona que me rodea. En el mismo tema de la parte musical, en este país, República Dominicana, había un patrón antes que era que si tú tenías un hijo como padre y tú le veías unos molleritos, lo veías atléticamente, ese niño era pelotero. Pelotero. Si
El hijo mío, yo lo veo muy chiquito, lo ponía a hacer deporte para ver si crecía un poquito más, pero lo involucraba en un curso técnico, lo que sea. Pero ahora mismo los patrones que están mandando a la sociedad es que yo sea un dembocero, un artista urbano, que no es nada de malo, esto es un artista urbano, pero lo que le están demandando es que las letras sean denigrando a la mujer. Tú propones a los niños que ese patrón es el que tú debes seguir para hacerte rico. ¿Qué tú le estás mandando? Los estudios no son necesarios, no es necesario hacer el bien, sino canta esa música que te va a hacer millonario con eso. Y tú no necesitas tener educación y más nada. Exactamente. Y es importante también reconocer que en tiempos atrás también hay patrones que no son aceptables. Por ejemplo, cuando el papá le gritaba a la mamá, ¿qué aprendía ese niño? A gritar. Grito. Se suponía como que el respeto era en base a gritos. Si yo no hablo duro, significa que yo no tengo autoridad. Y yo decía, ¿por qué hay que mencionar a los corripios? ¿Por qué hay que mencionar a los vecinos? Porque lo han hecho bien. Y han seguido patrones familiares que lo han ayudado a ser reconocidos y a estar estable. Yo dije, yo puedo ser la diferencia de que el apellido mío yo lo pueda poner en un cartel que lo puedan ver de todos lugares. Y eso motivó a yo romper patrones que había antes y yo sé tratar de ser la diferencia. Es decir, hay que tratar uno mismo reconocer qué patrones no le convienen, sentarse a analizar. Exacto, tanto familiares como sociales, porque sabemos que hay un patrón muy fuerte que es el familiar que influye, aunque en este tiempo el patrón familiar está influyendo menos que el patrón social. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta hablar de este tema de romper patrones, porque yo de adolescente también decidí romper patrones. En mis alrededores, la mayoría de chicas se casaban bastante temprano y no se inspiraban ni siquiera por ir a la universidad. Y yo dije, yo me voy a casar después que termine la universidad y también voy a ser profesional, o sea, voy a ser profesional y quiero trabajar y quiero hacer muchas cosas. Entonces, esos patrones que nos impiden a nosotros hacer cosas y nos instan a hacer solamente lo que hacen los demás, nos destruyen por dentro porque no nos dejan ser. Y así. Yo creo que la mejor decisión que hay que tomar para romper los patrones es primero buscarle a Dios, que claro eso que es, sí. Que si Dios no está, la venda no se quita. Romper un patrón debe estar Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso es lo más importante y eso a mí me ayudó bastante porque cuando yo tenía patrones mentales que me impedían hacer cosas que quizás no la voy a mencionar aquí y todas las cosas que yo tenía mucho miedo, era muy tímida y cuando yo comencé a leer la palabra del Señor, que conocí todo lo que Dios tenía preparado para mí, mi vida comenzó a cambiar. Aparte, comencé a leer otros libros y a conocer y a mirar más allá de mi alrededor. Hay muchas veces que los mismos patrones son incrutados por personas. Ejemplo, si te dicen, tú no vas a servir, tú coges esa palabra y la adaptas a tu vida. Sí. Tú vas a ser un bueno para nada. A mí me decían que yo no iba a servir, que yo iba a ser un delincuente. Pero yo conocí a Jesús a la edad de 7 años. Y lo que me decía Jesús era lo contrario. Entonces, cuando hay personas que te marcan la vida y te crean patrones, y tú también lo pasas a otra persona. Yo siempre he creído que el mejor patrón que hay que seguir es el de Jesús. Claro, Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y si seguimos a Cristo, vamos a hacer todas las cosas buenas y vamos a llegar donde Él destinó que lleguemos. Porque la palabra del Señor también nos dice en Salmo 139 que todo lo que nosotros necesitábamos, Él lo puso en nosotros. Pero si queremos encontrar esa identidad y romper esos patrones que nos impiden ser y que nos impiden hacer las cosas buenas, tenemos que ir a los pies de Jesús. Jesús fue el patrón en esta tierra para que el hombre entienda que como humano se puede. Claro. Y cuando tú le sirves a Jesús, yo tengo que hablar de Jesús al 100%, porque cuando yo a veces me siento débil, digo, Jesús vino y aguantó toda esta pela de este mundo para mostrarnos a nosotros que como hombre se puede pasar todo lo de este mundo. Y
Cuando nosotros tenemos algún ejemplo, a Jesús lo humillaron. Jesús nunca tuvo problemas con nadie. A Jesús lo tentaron, Jesús logró vencer la tentación. Entonces, ese es el patrón que debemos seguir. Ese es el patrón por excelencia que debemos seguir. Ese es el patrón por excelencia, porque no hay otro patrón que nos ayude a hacer las cosas buenas como es Jesús. Yo creo que hay muchas personas que el que no conoce a Cristo sigue el patrón de su padre, su madre. Su padre fue bueno, ellos lo sigue malo. Pero el objetivo principal de nosotros es que debemos tener la mirada puesta en Jesús, que sea nuestro patrón principal. Si nosotros decidimos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida social, tener el patrón de Jesús, no nos vamos a encontrar nunca en un problema. Exactamente. Y queremos decirte en este día que si tu patrón familiar fue de que tu papá le grite a tu mamá o que tu mamá maltrate a tu papá o que te maltrataron a ti y hoy tú tienes todo eso guardado en tu corazón, es importante saber que ese patrón sí se puede romper y que tú no tienes que repetir esa historia. Si tú estás golpeando a tus hijos o estás maltratando a tus hijos, a tu esposo, tu esposa, a las personas que te rodean, quiero que sepas que Jesús es el indicado para tú recibirlo en tu casa para que te ayude a romper ese patrón que no te conviene. Yo creo que ya a modo de finalizar, debemos de romper los patrones que estancan nuestras vidas. Debemos mirar el patrón que es Jesús. Podemos mirar nuestro padre, nuestra madre, lo que sea, pero el patrón principal que hay que seguir es el de Jesús para poder resistir a este mundo. Claro que sí. El mundo te pide que hagas lo negativo, haz lo positivo. Aunque nadie te lo aplauda, hay alguien en el cielo que te está mirando y te puede recompensar, sea con material, sea de manera espiritual, pero las cosas cambian en nuestras vidas cuando decidimos hacer las cosas buenas por las malas. No importa quién haga lo contrario, con tu ejemplo y tu manera de actuar, tú puedes cambiar vidas. Ya yo creo que es tiempo de romper patrones. Y algo muy importante, lo primero es seguir a Jesús y otro es analizar qué cosas han pasado en diferentes generaciones. Hacer patrones que sean dignos de admiración y de seguimiento. Vamos a dejar un tema para la próxima, para que vayan buscando y nos manden su ideita por ahí. ¿Tú recuerdas el tema que Claro que pasamos? sí, es un tema muy controversial. Seguro nos van a dejar muchos comentarios. Vamos a dejar ese tema ahí, que nosotros podemos hablar de amor y finanzas. Exactamente. Muchas bendiciones. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube que va a aparecer ahí abajo. Y también próximamente en Instagram y en Facebook. Bendiciones. Y recuerden compartir con sus amigos para que este tema llegue, para que esos patrones que no son buenos puedan ser rotos. Así que recuerden su podcast Sin etiqueta. Bendiciones.